La palabra de nuestro Dios, la palabra de Dios que no cambia, mis hermanos. Y vamos a meditar en ella en esta mañana, mis hermanos. Estamos en una serie de predicaciones acerca de los atributos de Dios, de las virtudes de Dios, mis hermanos. Y el título de la predicación en esta mañana, mis hermanos, es precisamente nuestro Dios es inmutable. Nuestro Dios es inmutable. Vamos a orar, mis hermanos. Les invito a que oremos y que la palabra de Dios penetre profundamente en nuestras mentes y corazones, mis hermanos, y nos dé la estabilidad que ustedes y yo necesitamos. Vamos a orar. Bendito seas, mi Señor, a ti la honra, la gloria, el honor, a ti toda la alabanza. Gracias, Señor, eres bueno en gran manera, tu misericordia es para siempre, tu bondad también, mi Señor. Ahora, en esta mañana, al estar reunidos aquí, mi Señor, nos percatamos, Padre, nos damos cuenta también y entendemos que eres un Dios verdaderamente grande. Señor, es una hora esta santa porque estamos delante de ti y delante de tu palabra. Habla, Señor, habla, Padre, con claridad a cada uno de los que estamos aquí y de los que nos acompañan en YouTube y Facebook también. Habla, Padre Celestial. Y haga los cambios necesarios en nuestras vidas. Por favor, mi Señor, por favor, que tú seas glorificado, mi Señor, en la exposición de tu palabra, que tú recibas la gloria, mi Señor. En Cristo Jesús, amén. Gracias, mis hermanos, gracias. Saben, mis hermanos, en la semana, al estar preparando esta predicación, estaba pensando, mis hermanos, en la gran cantidad de cosas que mis hermanos tenemos y que hace 5 o 10 años, mis hermanos, no teníamos, mis hermanos. Por ejemplo, la tecnología, mis hermanos, nos ha traído relojes digitales y ahora con un reloj, mis hermanos, uno puede medir el pulso, puede medir la presión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca, mis hermanos, cuántas respiraciones tiene, mis hermanos, cuántos pasos camina uno en el día, mis hermanos. Eso hacen los relojes ahora o con el teléfono también hay aplicaciones para ello, mis hermanos. ¿Cuántos pasos da uno en el día? Y los cuentan, mis hermanos. Nunca me he percatado, mis hermanos, si realmente son exactos, ¿verdad? Porque no tengo la aplicación, pero tampoco para no perder el tiempo, mis hermanos, estar diciendo a ver si son exactos. Pero hay muchas cosas a nuestro alrededor que han cambiado. Un teléfono, mis hermanos, ahora tenemos teléfonos, pero son en realidad pequeñas computadoras que todos tenemos, mis hermanos, en nuestros bolsillos y que nos podemos conectar a internet, saber, mis hermanos, la temperatura que hay en nuestra ciudad en el momento o lo que hay en otra ciudad o en otra parte del mundo, mis hermanos. Las cosas han cambiado. También, mis hermanos, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era niño, mis hermanos, uno tenía que prender allí la estufa y eso, y luego aparecieron los microondas, mis hermanos, también, y facilitaron muchas cosas. Ahora uno en microondas puede uno poner allí, pues, mis hermanos, algo para que pronto esté hecha la comida. Y luego aparecieron también los hornos, mis hermanos, de aire caliente, ya no son, mis hermanos, son diferentes. Y uno puede allí, mis hermanos, hacer unas papas verdaderamente sabrosas en un horno de aire caliente ahora, mis hermanos. Eso ha cambiado verdaderamente, mis hermanos. Hay muchas cosas que tan solo hace algunos años no teníamos, mis hermanos, y ahora tenemos y podemos disfrutarlas. Realmente nuestro mundo está cambiando continuamente, mis hermanos. El ritmo de los cambios en el mundo son así. Aunque hay algunas cosas que no cambian, déjenme decirles. En la Ciudad de México, mis hermanos, recorrer 10 kilómetros en 1920, mis hermanos, a caballo, pues uno lo hacía en una hora. Y ahora, mis hermanos, también, aunque tenga uno un carro muy potente y muy rápido, en nuestra ciudad, mis hermanos, uno recorre 10 kilómetros en una hora. Hay cosas que no cambian, ciertamente, mis hermanos. Pero quiero decirles que hay
demasiados cambios en nuestras vidas. Y no cambios solo en la tecnología. Hay cambios, mis hermanos, en nosotros. Por ejemplo, hay una escala, mis hermanos, que un psicólogo que se llama Thomas Holmes, mis hermanos, él pone una escala de 43 cosas que suceden en nuestras vidas o familias que pueden causar estrés, mis hermanos, y ansiedad. Cambios, por ejemplo, el que un hijo se case o se vaya de la casa porque va a trabajar en otro lado, cambia ansiedad, produce ansiedad y estrés. O por ejemplo, mis hermanos, cuando alguien se enferma, o cuando alguien fallece, o cuando alguien se cambia de casa, se muda de casa, mis hermanos, eso también genera estrés y ansiedad. 43 cosas estableció este hombre, mis hermanos, donde hay una serie de cambios que mis hermanos producen ansiedad, tensión en nuestras vidas y que se van acumulando. Por ejemplo, mis hermanos, ¿han oído ustedes, recuerdan ustedes a Alvin Toffler, mis hermanos? Alvin Toffler, mis hermanos, escribió un libro muy famoso y él, mis hermanos, está diciendo que, mis hermanos, mucha gente alrededor que tiene cambios está buscando, en medio de esa ansiedad, en medio del estrés, en medio de los cambios, está buscando estabilidad. Están buscando algo donde puedan encontrar seguridad, mis hermanos. Y este es el punto. Cuando todo lo demás está cambiando, cuando hay cambios en nuestras vidas, mis hermanos, cuando hay cambios, cuando las circunstancias, mis hermanos, golpean nuestras vidas, queremos estabilidad. ¿Y hay algo que verdaderamente sea permanente? ¿Hay algo que verdaderamente sea fiable y que nunca cambia, mis hermanos? La respuesta la encontramos en la palabra de Dios. Dice la Escritura, Santiago 1:17, mis hermanos. Lo pueden leer conmigo, podemos leerlo juntos, mis hermanos. Dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que está diciendo el pasaje, mis hermanos, es que sí, muchas cosas pueden cambiar, pero hay algo que jamás cambia, mis hermanos, y este es Dios. No cambia, dice el versículo, mis hermanos, en el cual el Padre de las luces, Dios mismo, dice que no hay mudanza en Él, no hay sombra de variación, mis hermanos. En otra versión de este mismo pasaje, mis hermanos, dice allí que no hay la misma variación, la mínima variación de sombra ni de inconsistencia. Dios, mis hermanos, es perfectamente consistente sobre todas las cosas. Les decía, mis hermanos, estamos en una serie de predicaciones examinando, mis hermanos, los atributos de Dios y conociendo a Dios de manera personal, experimentando esto en nuestras vidas. Y precisamente el día de hoy, mis hermanos, veremos la inmutabilidad de Dios. ¿Qué es lo que significa? Que Dios no cambia. Eso es lo que significa. Dios es inmutable, mis hermanos. Dios no cambia. En las semanas pasadas vimos, mis hermanos, que Dios, mis hermanos, es todopoderoso. Vimos que Dios es omnisciente, es decir, sabe todas las cosas. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Y eso tiene que ver con nuestras vidas. Y el hecho de que Dios sea inmutable, es decir, que no cambia, también tiene que ver con nosotros, con nuestras vidas, mis hermanos. Dios no cambia. Malaquías 3:6, mis hermanos, lo establece también en el Antiguo Testamento. Dice allí este pasaje: porque yo, Jehová, no cambio. Él no cambia, mis hermanos. Dios no cambia. Dios siempre es el mismo. Siempre ha sido el mismo y siempre lo será, mis hermanos, por la eternidad. Y hay una razón por la cual Dios no cambia: porque Él es perfecto. Dios es perfecto, mis hermanos. ¿Sabes? Tú y yo podemos mejorar nuestro carácter, podemos mejorar nuestra manera de hablar, podemos mejorar, mis hermanos, pues muchas cosas en nuestras personas, pero Dios no puede mejorar porque es perfecto. No hay más a donde Dios puede ir, mis hermanos. Él es perfecto, no puede ser mejor y no puede empeorar. Por lo tanto, también, mis hermanos, nuestro Señor no va a cambiar. Tú y yo cambiamos por una razón, porque somos imperfectos. Cambiamos, mis hermanos. Todo lo demás cambia. En la creación, cosas cambian, excepto Dios, mis hermanos.
¿Te has visto en el espejo últimamente? Seguro que sí, cada mañana nos vemos, mis hermanos, y no notamos pequeñas diferencias, mis hermanos, pero cuando alguna persona nos deja de ver, mis hermanos, quizás un año, 2 o 10, mis hermanos, nota la diferencia. Nota, mis hermanos, que nuestra línea, mis hermanos, ya no es recta, ¿verdad? Ahora es curva. O también nota nuestra línea del pelo, antes estaba más abajo y ahora más arriba. Nota nuestras canas, nuestras arrugas. Cambiamos, mis hermanos, y no solo en lo físico. Cambiamos, mis hermanos. Dice la Biblia que el corazón del hombre es veleidoso. Cambiamos, pero hay algo que no cambia. Dios, mis hermanos, nunca cambia. Nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de actuar, cambiamos nuestra manera de mirar, de hablar, de pensar. Cambiamos, mis hermanos, pero Dios no cambia. Y saben, quiero decirles algo, mis hermanos, el cambio muchas veces provoca estrés. El cambio puede provocar ansiedad. Por ejemplo, alguien que tiene una relación de pareja y cambia algo, ya no está la pareja, eso causa estrés. Hay un cambio allí. Los cambios en las relaciones, los cambios en el trabajo, los cambios en las familias, los cambios, mis hermanos, provocan estrés y ansiedad. Entonces, en esta mañana, mis hermanos, yo quisiera compartirles, mis hermanos, de cómo nuestra vida puede estar estable a pesar de los cambios. Necesitamos estabilidad, mis hermanos. Y esa es una de las cosas que como creyentes necesitamos todos nosotros, y muchas personas necesitan estabilidad en su vida. ¿Y cómo podemos estar estables, mis hermanos, en medio de cambios continuos? Bueno, en esta mañana quiero decirles 3 cosas de Dios que no cambian, y al reflexionar en estas 3 cosas, mis hermanos, y pensamos en ellas, eso puede agregar estabilidad a nuestras vidas, mis hermanos. Son cosas con las que tú y yo siempre podemos contar, mis hermanos. ¿Cuáles son estas 3 cosas, mis hermanos, de Dios que nunca cambian? ¿Cuáles son estas 3 cosas? En primer lugar, mis hermanos, lo primero que tenemos que recordar y que puede dar estabilidad a nuestras vidas y que no cambia es el amor de Dios. El amor de Dios, mis hermanos, no cambia. No cambia, nunca cambia, mis hermanos. Y sabes, si quieres tener estabilidad en tu vida, tienes que recordar esto de manera continua. Tú y yo tenemos que recordarlo, mis hermanos, a nosotros mismos continuamente, que el amor de Dios no cambia, mis hermanos. No cambia. Él ha dicho en su palabra, Jeremías 31:3, mis hermanos, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Pueden poner allí o subrayar esto: con amor eterno, mis hermanos, te he amado. Saben, mis hermanos, Dios nos creó. Y puede haber muchas razones por las cuales Dios nos creó a ti y a mí. Somos creación de Dios. Pero una de las razones, mis hermanos, por las que creo que Dios nos creó es que nos creó para ser objeto de su amor. Dios nos ama. Y es un gran privilegio esto. Es un privilegio esto, mis hermanos, el entender que Dios, el Dios que no cambia, el Dios inmutable, tampoco varía, tampoco cambia en su amor. Y no cambia en su amor por ti y en mí. Somos objeto del amor de Dios, mis hermanos. Y hay algo maravilloso. El amor de Dios es constante, es continuo, mis hermanos. Y en el amor de Dios no hay variación. No hay así, mis hermanos. Una de las razones por las cuales las personas se sienten frustradas, ansiosas, mis hermanos, es porque las relaciones cambian. Cambian las relaciones, mis hermanos. Y las personas se sienten frustradas por ello. Por una razón, porque nuestro corazón es voluble. Pensamos de una manera hoy y al día siguiente pensamos de otra manera. Nuestros afectos, nuestros sentimientos son de una manera un día y a la semana siguiente o al mes siguiente son de otra manera nuestros afectos y nuestras emociones. Las personas cambian en sus relaciones, mis hermanos. Alguien puede pensar: es que tú no eres el hombre con el que me casé hace 10 años.
O no eres la misma persona que yo te conocí hace algunas semanas o hace algunos meses, mis hermanos. Los hijos, mis hermanos, cuando son pequeños, vean, llega uno a la casa y corren mis hermanos a abrazarlo a uno. ¿No es así? Pero ¿qué pasa cuando crecen? Están encerrados en su cuarto y ya ni nos hacen caso, ¿verdad? ¿Les ha pasado eso? Personas cambian, mis hermanos. ¿Y sabes? Eso es algo inconstante, es impredecible. Y eso causa estrés, ansiedad en nuestras vidas. Pero Dios, mis hermanos, siempre actúa igual. Él es el mismo, no cambia. Nunca actúa fuera de su carácter. No lo hace, mis hermanos. Por eso, el que puede estabilizar nuestras vidas y vivificar nuestros corazones, vivificar nuestras almas, mis hermanos, es Dios en su amor y su misericordia. La expresión del salmista, mis hermanos, en el Salmo 119, versículo 159, la petición de él es: vivifícame, dame nueva vida conforme, de acuerdo a tu misericordia que es eterna, que no cambia, mis hermanos. Vivifícame, dame nueva vida. Mis hermanos, quiero decirles, nadie te va a amar nunca, nunca, ni siquiera como tu esposo, o tu padre, o tu madre, o tus hijos. Nadie te va a amar más como Dios. El amor de Dios no cambia. A veces basamos, mis hermanos, nuestra vida en una relación. La basamos en ella, en esa relación que tenemos, mis hermanos. Pero cuando esa relación acaba, entonces las personas muchas veces se derrumban. ¿Por qué? Se derrumban, mis hermanos, porque han basado su vida en algo que cambia. Pero el amor de Dios no cambia. Nadie te va a amar que esa mujer. Nadie. Nadie más te va a amar como Dios. Nadie más que ese hombre, o que tus hijos o tus padres. Nadie, mis hermanos. Y eso es algo que puede dar estabilidad a nosotros, a nuestras vidas. Mis hermanos, necesitamos una fuerza estabilizadora en nosotros para cuando las cosas cambian. Necesitamos una fuerza estabilizadora en nuestras vidas. ¿Y de dónde vendrá esto, mis hermanos? Esta estabilidad que necesitamos tú y yo, de Dios y de su amor. Y hay un principio que tenemos que recordar continuamente, mis hermanos, y les animo de verdad, en las mañanas cuando se despierten, en las noches cuando se vayan a acostar, mis hermanos, durante el día, estén pensando continuamente en este principio, mis hermanos. La verdad es que nunca, nunca tenemos que dudar del amor de Dios. ¿Lo pueden anotar, por favor? No tenemos que dudar del amor de Dios. No lo dudes ni por un instante, ni por un minuto dudes del amor de Dios. Esa es la fuente estabilizadora para nosotros. No importa lo que pase, no importa lo que hagas, no importa cómo te sientas tú, porque no depende de nuestras emociones esto. No depende, mis hermanos, de lo que dejes de hacer. No depende de esto. El amor de Dios no cambia, mis hermanos. No lo cambia, no cambian las cosas, mis hermanos. Romanos 8:38, mis hermanos, ejemplifica esta verdad y este principio en nuestras vidas. Dice allí, mis hermanos, allí el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Roma: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no cambia. No cambia, mis hermanos, verdaderamente. Y necesitamos esto nosotros, mis hermanos. Podemos ir a dormir nosotros tranquilamente en la noche y levantarnos mañana por la mañana, mis hermanos, contando con que Dios no ha cambiado de opinión con respecto a nosotros, con respecto a ti y a mí. Dios no cambia, no tiene variación, mis hermanos, y no ha cambiado mientras tú y yo dormíamos. No ha cambiado, mis hermanos. ¿Saben? Hay algunos días, mis hermanos, que pienso que no le caigo bien a nadie. ¿Eh?
A veces, mis hermanos, como todos, seguro, nos ponemos irritables con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo. Tú, yo, todos lo hacemos, mis hermanos. Y tenemos malos días. Pero Dios no tiene malos días. Gracias a Él. Nunca está de mal humor. Nunca es caprichoso como tú y como yo. No es inconstante, mis hermanos. La verdad, tú y yo perdemos nuestra fuente de estabilidad, mis hermanos, cuando dudamos del amor de Dios. Así que, si viene una circunstancia difícil a tu vida, o estás pasando por una circunstancia complicada ahora mismo, si viene una tragedia a tu vida, golpea una tragedia, una circunstancia complicada, golpea tu vida. Cuando estás orando y quizás estás pensando que no obtienes una respuesta inmediata de Dios, o cuando las cosas no te salen nada bien en la vida, cuando te sale, tienes un tropiezo y un tropiezo vez tras vez. Mis hermanos, es en esas circunstancias precisamente donde tú y yo debemos recordar que el amor de Dios no ha cambiado para ti y para mí. No cambia, mis hermanos. El amor de Dios, quiero decirte, es una fuente de estabilización, estabilizadora en nuestras vidas. Cuando llega una tragedia a tu vida, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estar preocupado, triste, deprimido? Saben, mis hermanos, tenemos que recordar esto. El amor de Dios no cambia y es algo a lo que tenemos que recordar y aferrarnos continuamente. En la mañana, cuando te levantes, mañana piensa en eso y agradece a Dios por su amor que no cambia para contigo, a pesar de que las cosas no vayan bien. Cuando sea mediodía y vayas a comer, agradece a Dios y recuerda su amor. O cuando te acuestes en la noche, y lo haces continuamente y lo hacemos, mis hermanos, eso va a traer estabilidad a nuestras vidas a pesar de las circunstancias que tú y yo vivamos. Esto es lo primero, mis hermanos, que tenemos que entender. Dios es un Dios inmutable, no cambia, sí, verdaderamente no cambia, pero trae estabilidad a nuestras vidas, mis hermanos, a pesar de las circunstancias que estemos pasando o sean complicadas. Recordar, mis hermanos, este hecho. Dios no cambia y su amor tampoco. Vamos a ver el segunda cosa, mis hermanos. La segunda cosa que tenemos que recordar, mis hermanos, y tenemos que entender es que la palabra de Dios tampoco cambia. Nunca cambia la palabra de Dios. Sí, Dios no tiene variación, no cambia Él, tampoco su amor, pero tampoco su palabra, mis hermanos. Quiero decirles que las leyes de Dios, los principios de Dios, los mandamientos de Dios son atemporales, no cambian. No cambian, mis hermanos. ¿Qué es una verdad? ¿Saben, mis hermanos? Una verdad es algo que uno acepta y que persiste a lo largo del tiempo y que no cambia. Por eso decimos que la palabra de Dios es su verdad. La verdad de Dios no cambia, mis hermanos. Es para todas las épocas, para todas las culturas, todas las sociedades, todos los tiempos. La palabra de Dios no cambia, mis hermanos, y es una verdad. Es una verdad, mis hermanos. Vivimos en un mundo en el cual hay mucho relativismo. Algunas personas, mis hermanos, tienen algunos conceptos acerca de la religión, acerca ahora, por ejemplo, de ideología de género, acerca de muchos aspectos de la sociedad, de la cultura en la que vivimos, mis hermanos. Y lo que es claro es que, mis hermanos, todo es relativo. Alguien puede verlo de una manera y es su verdad. Y alguien lo ve de otra manera y para esa persona es su verdad. Pero quiero decirles que solo hay una verdad. Solo hay una, mis hermanos. Pilato, mis hermanos, que estaba gobernando en ese momento Jerusalén, cuando Jesucristo, mis hermanos, fue juzgado, mis hermanos, le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Y saben, no se esperó a recibir la respuesta, sino salió inmediatamente del recinto. Ustedes lo pueden leer allí en la Biblia. Le preguntó, ¿qué es la verdad?
Y no se esperó a recibir la respuesta. Salió del lugar, mis hermanos. Pero nosotros debemos entender que en la Biblia la palabra de Dios es la verdad de Dios, mis hermanos. Isaías 48 dice allí, mis hermanos, la hierba se seca y las flores, mis hermanos, se marchitan, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y esta, mis hermanos, la palabra de Dios es una fuente también de estabilidad para nosotros. Una fuente estabilizadora, mis hermanos. ¿Sabes? Como dice el texto, las flores se marchitan, las hierbas se secan, pero la Biblia no, siempre está fresca. La palabra de Dios siempre está fresca. Y además también siempre es relevante. Siempre es importante para todas las épocas, todas las circunstancias de nuestras vidas, mis hermanos, no es obsoleta. Cuando vamos a nuestro refrigerador o vamos a algún centro comercial, mis hermanos, y queremos tomar una leche o queremos tomar un yogurt, mis hermanos, o pan, vemos inmediatamente la fecha de caducidad antes de comprarlo. Dice, consúmase antes de esta fecha, porque si no, después queda obsoleto. ¿No es así? Bueno, la palabra de Dios no es así. No es obsoleta, no caduca, mis hermanos. Cualquier cosa que el hombre escribe, finalmente se vuelve obsoleta, anticuada. Lo que alguien puede escribir, mis hermanos, hace 10 o 20 años, luego quedó obsoleto, mis hermanos, porque las cosas cambiaron. Al ritmo de los descubrimientos científicos, por el tiempo que un libro de texto, mis hermanos, se publica, y es obsoleto porque va retrasado ya varios años. En el momento en que se publica, no sé si recuerdan, mis hermanos, cuando en las computadoras se ponían los sistemas MS2, mis hermanos, y entonces iban actualizando MS2.3, o 2.1, 2.3, y luego 3, 4, 5, mis hermanos, y cada vez que se actualizaba salía un manual, un libro gordo así. Y uno tenía que leer por los cambios que venían en el sistema operativo de las computadoras. Y finalmente, mis hermanos, cada año, cada dos, eso quedaba totalmente obsoleto porque cambiaba el sistema operativo. ¿No es así? Pues mis hermanos, así es. Lo que el hombre escribe, lo que el hombre hace, mis hermanos, en un par de años está desactualizado y eso es obsoleto, mis hermanos, verdaderamente. Pero Dios, mis hermanos, no cambia. Las ideas del hombre, los pensamientos del hombre no duran. Y saben, es necesario construir nuestras vidas en algo estable, en algo permanente, en algo inmutable, mis hermanos. Es necesario construir nuestras vidas en esto, en algo que permanezca, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, Mateo 24:35. Nuestro Señor Jesucristo dijo esto: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de un conferencista van a pasar. Las palabras de un escritor. Las palabras, mis hermanos, de una persona que el mundo considere sabia van a pasar. Pero lo que no van a pasar, mis hermanos, son las palabras de nuestro Señor. Quiero decirles, mis hermanos, nunca ha habido ningún libro que ha sido más atacado, más criticado, más ridiculizado, más quemado y más fuera de la ley que la Biblia, que la palabra de Dios. Sin embargo, mis hermanos, quiero decirles, todos los que han hecho esto, dictadores, fanáticos, quiero decirte, todos están muertos. Todos. Y la Biblia todavía permanece. Está presente, ha superado la prueba del tiempo porque la palabra no cambia nunca. Dice la Escritura, mis hermanos, Salmo 119, versículo 152. ¿Lo pueden leer conmigo, mis hermanos? Vamos a leerlo. Dice, hace ya mucho tiempo que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Los has establecido para siempre. Tus testimonios, su palabra, mis hermanos, los principios, las leyes que Él ha establecido están hechas para durar para siempre. Leí hace tiempo, mis hermanos,
que le preguntaron a Alan Shepard. ¿Ustedes recuerdan a Alan Shepard, mis hermanos? Fue el primer astronauta de Estados Unidos en el espacio, mis hermanos. Y justo antes de que él fuera lanzado al espacio en una cápsula, le preguntó un periodista, ¿cuál es la única cosa que está en función de la mayor parte de esta aventura espacial? Es decir, ¿qué es lo que más importa en esta aventura espacial en la que vas a iniciar para ir al espacio? Y su respuesta fue esta, mis hermanos. Bueno, pues la única cosa que está en función o que es más importante son las leyes de Dios que no cambian. ¿A qué se refería, mis hermanos? A que la rotación de la Tierra es constante. Las leyes de la física son constantes. ¿Qué pasaría si la gravedad, mis hermanos, cambiara cada 2 días? ¿Eh? ¿Qué pasaría si la rotación de la Tierra cambiara, mis hermanos? ¿Saben? Dios hizo leyes, estableció leyes universales, no cambian, no tienen por qué cambiar y no lo van a hacer, mis hermanos. ¿Saben? Estas cosas son predecibles. Por eso, vamos, un astronauta puede ir al espacio, porque las leyes que Dios puso son predecibles, mis hermanos. Y así como Dios ha hecho el universo con estas leyes para funcionar, mis hermanos, también Dios ha hecho no solo las leyes físicas, ha hecho leyes morales, leyes espirituales que Dios ha establecido que no podemos ignorar y que no cambian. Y si tú y yo las ignoramos, ¿saben, mis hermanos? Vamos a tener caos. Cuando eran niños, no sé si lo recuerdan, no jugaban algunos juegos, mis hermanos, y de repente cambiaban las reglas. Y uno ponía reglas nuevas cuando en cualquier juego, mis hermanos, pues eso se volvía un caos, ¿no es así? Porque ya no sabía uno a qué atenerse. No sabía uno a qué atenerse, mis hermanos, así es. Bueno, la única manera, mis hermanos, en la que tú y yo podamos ganar en la vida, no ganar en un simple juego, la única manera en la que tú y yo podamos ganar verdaderamente en la vida es jugar con las reglas, con las leyes que Dios ha establecido, mis hermanos, con esas leyes morales y espirituales que no cambian. Con esas leyes, mis hermanos, hay cosas que son absolutas, las cosas absolutas de Dios. El hombre, los pensamientos, el actuar del hombre cambia y varía, mis hermanos. Con la ideología de género estamos viendo ahora, mis hermanos, en esta época de posmodernismo en que no se basa en hechos concretos, en hechos objetivos, sino en hechos, mis hermanos, que la persona dice es como yo me siento, es como yo lo percibo. El día de ayer que estábamos en consejería poníamos, mis hermanos, este ejemplo en el taller de consejería, mis hermanos, poníamos este ejemplo. Yo, un hombre con barba, mis hermanos, y de la edad que tengo, bueno, puedo decir, me puedo autopercibir como una niña de 7 años. ¿Y ustedes qué pensarán de mí? Honestamente, ¿ah? Que me falta un tornillo, ¿no es así? Que me falta un tornillo. Bueno, así hay hombres, mis hermanos. Uno puede ver en las redes sociales, en YouTube, personas, es que yo soy una niña de 9 años. Entonces puedo entrar al baño de niñas, siendo un hombre alto, fornido y con barba. Pero es que así me autopercibo. Así me autopercibo. Pero, mis hermanos, el pensamiento del hombre cambia. Dice la Biblia, como no quisieron tomar en cuenta a Dios en sus vidas, allí en Romanos, en el capítulo 1, ustedes lo pueden leer, mis hermanos, como no quisieron tomar en cuenta a Dios en sus vidas, entonces Dios los entregó a tener una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, para hacer cosas ridículas, una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entregó a eso. Es como si Dios dijera, ¿no quieres tomarme en cuenta en tu vida? Bueno, haz lo que quieras, haz lo que quieras. Y Dios los entregó a esto. Así dice claramente la carta a los romanos, mis hermanos. Ciertamente hay cosas
que no cambian, y eso es la palabra de Dios. ¿Cuál es la guía más segura para darnos estabilidad, mis hermanos, a nosotros? Estabilidad frente a muchas situaciones que están a nuestro alrededor. Pensamientos, ideologías, doctrinas, mis hermanos, cuestiones que vienen. ¿Cuál es lo que puede dar estabilidad a nuestras vidas? La palabra. Pero saben, mis hermanos, hay una tentación que es frecuente, mis hermanos, y es esta: la tentación de dudar de la palabra de Dios, de dudar de que la palabra de Dios es la verdad, mis hermanos. Es una tentación esta. Por ejemplo, mis hermanos, el maligno Satanás le dijo a la mujer, mis hermanos, en el huerto del Edén, al principio de los tiempos, le dijo, mis hermanos, allí, con que Dios os ha dicho. Fíjense bien, mis hermanos, cómo está construido el pasaje. Las palabras que están aquí, con que Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cuál era la tentación aquí? Es dudar de lo que Dios ha dicho, dudar de lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva. ¿Con que Dios te dijo que no hicieras esto? ¿De verdad? Y esa, mis hermanos, es una tentación. ¿Sabes? Quizás alguien no diga, bueno, con que Dios te ha dicho esto, no. Pero si tú dices algo con respecto y estás afirmando tu vida o tus conceptos, tus ideas, tus pensamientos en la palabra de Dios, alguien puede decirte, mira, esa es tu interpretación. Pero mi interpretación es esta. Y entonces, mis hermanos, ¿qué haremos? Quiero ponerles un ejemplo. Cuando tú ves una señal de alto en el semáforo, ¿qué haces? ¿Cómo la interpretas? Está en rojo. ¿Cómo la interpretas? Ah, ¿me tengo que pasar? No. Sabemos bien, mis hermanos, que debemos detenernos. Así es, mis hermanos, debemos detenernos. ¿De cuántas maneras se puede interpretar un semáforo con la luz en rojo? Solo una. Detente. Es eso, mis hermanos. Bueno, cuando la Biblia dice estas cosas, solo se pueden interpretar de una manera. Cuando dice no matarás, ¿cómo hay que interpretarlo? Solo de esa manera. Cuando lo dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿cómo hay que interpretarlo? Pues de esa manera. Cuando dice no des falso testimonio, es decir, no mientas, no chismes, ¿cómo hay que interpretarlo? Solo de esa manera. Cuando dice la Biblia no cometerás adulterio, ¿cómo hay que interpretarlo? Solo de esa manera, no de ninguna otra. A veces, mis hermanos, muchas personas tratan de interpretar la Escritura a su propia conveniencia. ¿Por qué? Porque cuando leen la palabra de Dios, mis hermanos, y entienden la Biblia, mis hermanos, dice, eso no me gusta, no me conviene, y entonces lo cambian. Bertrand Russell, mis hermanos, el filósofo británico, Bertrand Russell, gran pensador y filósofo, mis hermanos, era ateo. Él era ateo, pero ¿qué decía él, mis hermanos? Y llegó a esta conclusión. He llegado a la conclusión de que me conviene no pensar en Dios, ni creer en Él, ni en la Biblia. Porque entonces no tengo que darle cuentas a nadie. Me conviene pensar en eso, en no creer en Dios ni en su palabra, porque entonces no tengo que darle cuentas a Él. Y así es mucha gente. Mis hermanos, estamos en una época verdaderamente complicada y difícil. ¿Qué es lo que puede dar estabilidad a nuestras vidas? La palabra de Dios. ¿Recuerdan este pasaje, mis hermanos? Mateo 7:24. Jesús, mis hermanos, dijo aquí que hay dos maneras de construir una casa. Es decir, la vida. La vida, mis hermanos. Hay dos maneras de construir una casa. La vida, mis hermanos. Se puede construir sobre la arena, o puede uno construirla en la roca. El pasaje dice que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo voy a comparar, dice el pasaje, lo compararé, dice el versículo, mis hermanos, con una persona
dice allí, con una persona prudente, un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Así es que hay dos maneras de construir la casa: sobre la arena o sobre la roca. Si tú no construyes tu vida sobre una base sólida, con el tiempo ese edificio, el edificio de tu vida, se va a inclinar y se va a caer. Así es que tenemos que tener una base sólida para nuestras vidas, mis hermanos. No podemos construir tú y yo nuestras vidas, mis hermanos, en lo que dice algún grupo, en lo que dice, mis hermanos, la ideología de género, en lo que dice, mis hermanos, algún grupo social o político, lo que sea, mis hermanos, porque solo son arenas movedizas. Arenas movedizas, y lo que necesitamos, mis hermanos, es tener una vida estable. Si tú construyes tu vida y piensas, la puedo construir mi vida sobre la Biblia y sobre alguna otra cosa, sobre tu pensamiento, entonces vas a estar construyendo sobre arenas movedizas y tu vida va a ser inestable cuando los cambios de la vida lleguen a ti. Cuando las circunstancias golpeen tu vida, las tragedias golpeen tu vida, cuando haya algo en tu vida y las cosas cambien, tu vida va a ser inestable. Tenemos que construir nuestras vidas, mis hermanos, sobre la roca sólida de la palabra de Dios. Y si quieres tener estabilidad en tu vida, cuando las tensiones vengan, las circunstancias complicadas vengan a ti, cuando tengas alguna circunstancia difícil, entonces vas a tener que construir tu vida sobre la palabra de Dios, sobre algo que nunca cambia, para que tu vida sea estable. ¿Saben, mis hermanos? El amor de Dios, ya lo vimos, no cambia. El amor de Dios nunca cambia. Y la palabra de Dios tampoco, nunca cambia. Siempre, mis hermanos, habrá cosas a nuestro alrededor, diferencias de opinión con las personas. Quizás algo que leas en la Biblia pueda parecer difícil, no razonable, impopular. Pero en lugar de preguntarte eso y estar pensando a quién debo creer, a quien debemos creer, mis hermanos, es a la palabra. Quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo pasas viendo televisión? ¿Cuánto tiempo pasas en internet viendo programas de YouTube o WhatsApp o Facebook o Instagram o ya no es Twitter, ¿verdad? Ahora es X. ¿Cuánto tiempo pasas viendo esto? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la verdad de Dios? Porque si tú estás teniendo una diferencia, un desequilibrio en eso también, tu vida será inestable. Tu vida tendrá inestabilidad, mis hermanos, y la verdad necesitamos una fuente de estabilidad para nosotros. ¿Cuál es el principio que debemos tener, mis hermanos? Bueno, este principio. La estabilidad viene a nuestras vidas, mis hermanos, por construir nuestra vida. Construir nuestra vida sobre la inmutable palabra de Dios. Sobre la inmutable palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tienes un problema? ¿Tienes una circunstancia difícil? ¿A qué vas a recurrir? ¿Vas a recurrir al periódico, a la televisión, a un presentador que puede dar consejos, a alguien, a tus amigos? Quizás te den buenos consejos. Pero sabes, a quien tenemos que recurrir es a la palabra de Dios. Todavía es consistente. La palabra de Dios es, mis hermanos, verdaderamente inmutable, no cambia. Es lo mismo hoy y en 50, 100, 200 o 1000 años. Y tenemos que construir nuestra vida sobre la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Cómo podemos tener más estabilidad? ¿Cómo podemos tener más estabilidad en momentos de ansiedad? Pues hay que memorizar la escritura. A veces, mis hermanos, quizás no lleves tu teléfono, ahora hay Biblias en los teléfonos, ¿verdad?
Uno tiene Biblias allí y rápidamente uno busca algunos programas de Biblias, mis hermanos, y los encuentra rápidamente. Pero si no traes tu Biblia, no traes tu teléfono, o estás en una circunstancia complicada. Saben, hacemos un ejercicio domingo tras domingo, mis hermanos, de aprender versículos. Les hemos denominado versículos espada. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la palabra de Dios dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra profundamente hasta discernir lo más íntimo, lo más profundo del ser humano. Así es que, mis hermanos, si queremos tener más estabilidad, hay que memorizar versículos. Hay que memorizarlos, mis hermanos. Yo recuerdo cuando era niño, mis hermanos, a mis hermanos y a mí, mi mamá nos hacía aprender versículos de la Biblia. Y todavía lo recuerdo y lo agradezco profundamente a mi mamá que allí nos sentaba y, a ver, ya te aprendiste y ahí estábamos repitiéndolo, mis hermanos, repitiendo. Me acuerdo muy bien que me hizo que me aprendiera el Padre Nuestro allí, como está escrito en Mateo. Y eso es bueno enseñarlo a los niños, pero no solo a los niños, a uno, mis hermanos, porque es la fuente de estabilidad para nuestras vidas. Y eso debemos hacer, mis hermanos. De verdad debemos hacer esto. Así es que hagamos esto, mis hermanos. Tercer lugar, mis hermanos. La tercera cosa de Dios que no cambia, y es la siguiente. El propósito de Dios para nuestras vidas no cambia, no cambia. El propósito de Dios, mis hermanos, no cambia, no va a cambiar. Dice, mis hermanos, el pasaje, la palabra de Dios, Isaías 14:24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. ¿Qué está hablando? De su propósito, de su intención. Dice, ha cambiado, se va a hacer como yo he dicho. Así, mis hermanos, así. Dios está obrando en la historia humana. Dios está obrando, mis hermanos. Realmente quiero que pienses un momento esto. La historia humana es la historia de Dios, realmente. Es su historia. Es la historia de Dios, mis hermanos. El mundo está llegando a un clímax que Dios ha planeado desde el principio, mis hermanos. No estoy muy seguro de todo lo que implica, pero sí sé, mis hermanos, que no todo lo que depara el futuro, mis hermanos, es de la casualidad. No, mis hermanos, sé perfectamente que es la historia de Dios y es un clímax que Dios ha planeado, que está dentro de su propósito, mis hermanos. Algunas personas dicen, el mundo se va a acabar en tal fecha. ¿Recuerdan en 2012? Que el mundo se iba a acabar porque el calendario maya, mis hermanos, ya estaba llegando a su fin. Yo estoy platicando con mi hija en esa época, en el 2012, mi hija mayor, y me decía ella simplemente, pues es que pues ya no había más piedra donde poner meses y años. Se acabó, ¿no? Es un calendario, no era un calendario perpetuo. Pero mucha gente, se va a acabar. Recuerdo un hermano, mis hermanos, que lo llegué a apreciar mucho, un hermano que venía aquí a la congregación y él venía de Monterrey y venía en algunas ocasiones porque él tenía otro propósito en mente y venía en algunas ocasiones, pero algunas veces lo platiqué, lo visité en su casa y mis hermanos lo consideraba yo una persona verdaderamente estable. Hasta el día que me dijo, empezó a jugar con números, me empezó a decir, es que esta fecha y la otra fecha, y lo que dice la Biblia, y aquello, y aquello de aquello más. Y entonces yo creo que algo va a pasar en esta fecha, en este mes, en este año. Y algo va a suceder. Y el mundo se va a acabar. Lo que pensé de este hombre, un varón cristiano, mis hermanos, verdaderamente estaba basando su vida, parte de su vida, en la estabilidad de la palabra de Dios. Pero mis hermanos, estaba olvidando que Dios tiene propósitos. Y la Biblia dice que nadie sabe cuándo será el día final. Nadie lo sabe. Dice, solo esto está en la potestad de Dios, el único que lo sabe. Así es que alguien llega y te dice, oye, el mundo se va a acabar tal fecha, el mundo se va a acabar en tal año, el mundo se va a acabar. No hagas caso, porque eso no lo dice la Biblia.
La palabra de Dios no lo dice. Es más, nos indica, mis hermanos, que no es algo en lo que tú y yo debemos estar pensando. No te estés preocupando por esto, no pongas tu mirada en esto. Así le dijeron los dos ángeles a los apóstoles y a las personas que estaban allí presentes cuando el Señor Jesús fue tomado para ser llevado al cielo. Más bien debes hacer las cosas que Dios te ha dicho. En eso debes fijar tu atención. Así es que, mis hermanos, todo en la historia está llegando a un clímax. Todo. ¿Cuándo va a suceder? No lo sé, mis hermanos, no sé la fecha. Ni tú ni yo, no lo sabemos, mis hermanos. Dice la Biblia que nadie sabe ni el día ni la hora. Pero ¿sabes? Hay algo, mis hermanos, que cuando acabe el partido del mundo, cuando llegue el final de la historia del mundo, estoy seguro que aquellos que han seguido a Cristo Jesús como Señor y Salvador y han tomado la decisión de seguirlo, estarán del lado ganador. Estoy seguro de eso, mis hermanos, estarán del lado ganador y sabes, son buenas noticias. Quiero decirte también, dice la Escritura, mis hermanos, Salmo 33:11, dice allí el pasaje, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Sabes? Sus planes nunca cambian. Los planes de Dios nunca cambian. Quiero preguntarte, ¿por qué tus planes cambian? Quizás tienes planes para tu vida y quizás has hecho un plan, voy a estudiar esta carrera, luego quiero trabajar en esto, pero de repente te das cuenta y dices, no, ya no voy a estudiar esto y ahora voy a trabajar en esta otra cosa. O quiero trabajar en esto y luego tu mente cambia y tus planes cambian. ¿Por qué tus planes cambian? Hay dos razones, mis hermanos. Primero, porque tú no tienes la perspectiva de saber todas las cosas que van a pasar. Por eso tus planes cambian. Y la segunda razón es que quizás tus planes cambian porque tú no tienes el poder para llevar a cabo esos planes. ¿Has pensado algo? Y te das cuenta que no puedes. Y entonces, ¿qué sucede? Tu plan cambia. ¿No es así? Así es, mis hermanos. Los planes cambian. Pero Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios tiene todo el poder y sus planes no cambian. No cambian, mis hermanos. ¿Sabes? Así es, mis hermanos, Dios no cambia. Por eso dice 1 Samuel 15:29, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta, para que Él cambie, mis hermanos. ¿Sabes? Hay veces allí, alguna vez, quizás te estés preguntando, pero oye, yo he leído en la Biblia que dice que Dios se arrepintió. ¿Lo han leído? Bueno, pues en realidad, mis hermanos, no es Dios que cambió, fueron las personas. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Nínive, la ciudad, mis hermanos, Nínive, la ciudad que era altamente idólatra. ¿Cuál fue el mensaje? Si no te arrepientes, voy a destruir la ciudad. ¿Y qué sucedió? Se arrepintieron y no destruyó la ciudad. ¿Dios cambió su mente? No, mis hermanos, simplemente estaba ejerciendo su voluntad allí. Pero los que cambian son los seres humanos. Dice la Escritura, mis hermanos, en Habacuc 3:6, que sus caminos son eternos. Y hay algo que tú y yo debemos estar ciertos, mis hermanos. Dios va a cumplir sus propósitos en ti y en mí. ¿Por qué? Porque sus caminos son eternos, de acuerdo como dice Habacuc 3:6. A veces, mis hermanos, tú y yo echamos a perder el plan de Dios para nuestras vidas. Echamos a perder el plan de Dios para nosotros, mis hermanos. Pero finalmente Dios lo que hace, nos lleva después de pasar por una serie de circunstancias hasta el mismo punto, mis hermanos, donde Él desea, donde Él quería tenernos antes y lo que Dios desea para ti y para mí. Déjenme ponerles un ejemplo. ¿Qué es lo que deseaba Dios para el pueblo de Israel? Pues mis hermanos, sacarlos de Egipto
que estaban de esclavos, y luego, mis hermanos, llevarlos a la tierra que había prometido a Abraham. Los voy a llevar a una tierra que es muy fértil, fluye leche y miel, es una tierra verdaderamente fértil. Los voy a llevar allí. Bueno, en el transcurso, mis hermanos, en el tiempo en que fueron sacados de Egipto hasta llegar al río Jordán, mis hermanos, solo tardaron 2 años, solo 2 años. Pero, ¿qué sucedió allí, mis hermanos? Mandaron 12 espías, ¿recuerdan? Eso dice la Biblia. Mandaron 12 espías y regresaron, mis hermanos, 11 de ellos diciendo, oye, es que la tierra que está allí es verdaderamente fértil. Hallaron un racimo de uvas que apenas podían cargar. Es fértil, pero hay ciudades y tienen grandes murallas. Y además también, además de estas grandes murallas, hay personas que son gigantescas. Les parecíamos nosotros como langostas. ¿Qué estaban haciendo? Se estaban minimizando, ¿verdad? Pero hay una cuestión aquí de falta de fe. No tenían fe, no tenían confianza en lo que Dios había dicho para ellos, que les había de dar esa tierra. Y entonces, mis hermanos, Dios no les permitió entrar. No les permitió entrar a este sitio. ¿Qué hizo Dios? Bueno, por esta razón, van a andar ustedes 40 años en el desierto hasta que toda esta generación de los de 20 años para arriba se mueran, solo queden los de 20 años para abajo. Y así sucedió. ¿Qué es lo que Dios quería? Que el pueblo de Israel aprendiera, mis hermanos, a confiar en Dios, a depender de Dios. Por eso los tuvo 40 años en el desierto. Para que aprendieran a depender y a confiar en lo que Dios había dicho y en sus propósitos para ellos. Después de 40 años, el pueblo de Israel, mis hermanos, llegaron al mismo punto, exactamente al mismo punto, al mismo lugar, mis hermanos, de 40 años atrás. Llegaron allí, mis hermanos, otra vez, porque Dios quería cumplir su propósito en ellos. ¿Qué es lo que vemos? Déjenme hacer un breve resumen. El pueblo de Israel, Dios tenía propósitos para el pueblo de Israel. Echaron a perder el propósito de Dios. Y entonces Dios les enseñó a lo largo de ese tiempo para finalmente llevarlos otra vez al mismo punto, porque Dios quería cumplir su propósito. ¿Sabes? Eso a veces sucede en nuestras vidas. Echamos a perder el propósito de Dios para ti y para mí, por nuestro pecado, por nuestra falta de fe, nuestra falta de dependencia de Dios. Echamos a perder el plan de Dios para nosotros, mis hermanos. Pero sabes, Dios no tiene un plan B. Dios no tiene un plan alternativo, mis hermanos. Dios quiere cumplir sus propósitos en nuestras vidas y los va a llevar a cabo a pesar de nuestros hierros, de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestros pecados, mis hermanos. Dios nos lleva a veces, así como el pueblo de Israel, otra vez al mismo punto. Después de que hemos aprendido, después de que hemos reconocido, nos hemos arrepentido, nos lleva otra vez al mismo punto en el que originalmente nos quería tener, para llevar a cabo sus propósitos en nuestras vidas, mis hermanos. Así es que tú y yo debemos entender esto, mis hermanos. Dios va a cumplir sus propósitos en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de Dios para ti y para mí? ¿Cuál es el propósito? Hay uno mayúsculo. Hay un propósito que está por encima de todos los otros propósitos. ¿Qué es lo que Dios quiere para todos nosotros, mis hermanos? Lo que Dios quiere para ti y para mí es que tengamos vida y vida eterna. Esto es lo que Dios desea para todos, mis hermanos, y para todo ser humano es lo que Dios desea. Dice Jesucristo, mis hermanos, Juan 10:10, en este pasaje, mis hermanos, que el plan de Dios, ¿para qué vino Jesucristo? Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida plena, mis hermanos, una vida que sea de disfrute, de plenitud, no solo existir, no solo respirar, sino realmente vivir, mis hermanos. Ese es el plan de Dios para nosotros, mis hermanos. Y este plan no ha cambiado.
No ha cambiado, mis hermanos. Es el plan de Dios que fue hecho, mis hermanos, desde el momento en que Adán y Eva pecaron. Y es el plan de Dios, mis hermanos, que he estado llevando a lo largo de la historia. Hace 2000 años Jesucristo vino para llevar a cabo este plan, mis hermanos, y todavía es el plan de Dios. Todavía, mis hermanos, es el plan de Dios para ti y para mí. A pesar de nuestros yerros, a pesar de nuestros fracasos, de nuestros pecados, mis hermanos, lo que Dios desea para ti y para mí es que tengamos vida. Vida eterna, una vida plena, una vida que vale la pena ser vivida, mis hermanos. Eso es. Y el plan de salvación de Dios no ha cambiado, mis queridos hermanos. No ha cambiado el plan de salvación de Dios, mis hermanos. Por eso la Escritura dice allí en Romanos, en el capítulo 10, versículos 8 y 9, mis hermanos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. No hay otra posibilidad, mis hermanos. Solo hay una manera de llegar a conocer a Dios de manera verdadera y real. Y esto solo es a través de Jesucristo, su Hijo. No es ninguna iglesia, no. Es a través de Cristo. Jesús dijo, mis hermanos, yo soy el camino. Eso es lo que dijo Jesús. No dijo, yo soy un buen camino. No, eso no lo dijo Jesús. Yo soy una manera de llegar a conocer al Padre. No, mis hermanos. Yo soy el camino, dijo Jesús. Y su plan no ha cambiado, mis hermanos. Y esto es, mis hermanos, lo que tú y yo debemos entender. Él quiere que tú y yo vengamos a una relación con Jesucristo y podamos también relacionarnos con Dios, mis hermanos. Quiero decirte esto, en tu vida, entre ahora, el día de hoy y cuando tú mueras, por larga que sea tu vida, vas a experimentar muchos cambios estresantes, muchos cambios que te van a traer ansiedad y tensión. Y mi pregunta para ti en esta mañana es esta: ¿cómo vas a responder esos cambios? Tú no puedes prepararte para estos cambios porque son impredecibles, vienen de repente, son multivariados. Hay tragedias de diferente manera que llegan a nuestras vidas. ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Cuál va a ser la fuente de estabilidad de tu vida? ¿Cuál va a ser la fuente estabilizadora de tu vida? Bueno, mis hermanos, si tú estás en una situación así y has echado a perder el plan de Dios para tu vida porque tienes pecado y has fallado y te sientes frustrado y quizás derrotado, o estás pasando por una situación complicada ahora mismo en tu vida, en tu familia, en una relación, en tu trabajo, en tus estudios, y sientes ansiedad o estrés, ¿sabes? Lo que necesitas es precisamente al Dios inmutable, al Dios que no cambia. Y debes recordar esto, debes recordar que estas tres cosas, que Dios nunca va a dejar de amarte. Dios no va a dejar de amarte nunca, nunca va a dejar de hacerlo. ¿Sabes? No importa lo que pase, Él te ama. Segundo lugar, la palabra de Dios siempre tiene la razón. Puedes escuchar ideologías, conceptos, puedes escuchar muchas cosas, pero, ¿sabes? Hay un gran estabilizador en nosotros, mis hermanos, que es la palabra. Y en tercer lugar, el propósito de Dios. Y quiero decirte esto, que el propósito de Dios para nuestras vidas es más grande que nuestros problemas. Los problemas, ¿sabes? No podrán jamás cambiar el propósito de Dios para nosotros. Jamás, jamás lo van a cambiar. No lo han cambiado y no lo van a cambiar. Lo que Dios quiere hacer en tu vida. Quiero terminar, mis hermanos, y quiero leerles el Salmo 125:1. Creo que lo puse antes. Aquí está. Salmo 125:1 dice así, mis hermanos: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve,
sino que permanece para siempre. Acaba de pasar en esta semana el 19 de septiembre, mis hermanos. Seguro, si yo les preguntara a ustedes, si les preguntara, ¿dónde estabas el 19 de septiembre de 1985? Seguro que algunos se acordarán. Yo me encontraba haciendo tarea, mis hermanos. No había dormido toda la noche y estaba haciendo tarea de bioquímica. Mis hermanos estaban dormidos, mi hermano Ever estaba dormido, mis papás, eran las 7 de la mañana y yo todavía no terminaba la tarea que tenía que entregar a las 9. Me acuerdo perfectamente bien. ¿Dónde estabas el 19 de septiembre del 2017? ¿Te acuerdas? Seguro que se acuerdan. ¿Dónde estaban? Yo estaba en la Facultad de Medicina, mis hermanos, en el 6º piso de un edificio. Se había hecho el simulacro, lo subimos y otra vez empezó a sonar la alarma. Y al salir por el pasillo, mis hermanos, había una serie de refrigeradores en todo el pasillo donde se guardan reactivos y muchas cosas, todas abiertas las puertas, no dejaban ni pasar. Y yo era el último para salir, no logré salir. Y hasta pensaba meterme al baño, porque es un lugar más seguro. Y la verdad iba trastabillando. Al caminar iba trastabillando en el pasillo, mis hermanos, porque el movimiento era grande. Tu vida puede ser así, si no tiene una base sólida. ¿Qué tienes que recordar? Que puede dar estabilidad a tu vida a pesar de las circunstancias que vengan. Es precisamente recordar, Dios todavía me ama y eso no cambia. Segundo lugar, tienes que apoyar tu vida, no en ideologías, no en doctrinas, no en cuestiones políticas. Tienes que apoyar tu vida en la firme roca de la palabra de Dios, lo cual va a dar estabilidad a tu vida, a tu familia, a tus pensamientos, tu hablar y tu conducta. Y finalmente, mis queridos hermanos, lo que va a dar estabilidad a tu vida es que Dios cumpla su propósito en ti. Que tú tomes la decisión de seguir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Que tú tomes la decisión de seguir a Cristo y entonces Él te dará vida y vida eterna. Yo quisiera que oremos, mis hermanos, en esta mañana. Y mis hermanos, cuando las cosas sean inestables, ante cualquier circunstancia, la seguridad, la estabilidad, la confianza viene de estar anclado firmemente en un Dios que no cambia. Cuando todo a tu alrededor esté girando, cuando todo a tu alrededor se esté moviendo, hay cosas que no cambian y esto es lo que no cambia: Dios, su amor, su palabra y sus propósitos. Vamos a orar, mis hermanos, y te pregunto esto. ¿Estás ansioso? ¿Estás estresado por los cambios que están sucediendo en tu vida? ¿Has estado últimamente agitado con ansiedad? ¿Te sientes tenso por la incertidumbre de tu futuro? ¿Qué va a suceder? Te pregunto, ¿quieres una base sólida sobre la cual puedas construir una vida estable? Entonces te invito a orar 3 cosas. Y escribí esta oración, mis hermanos, está en la pantalla y la voy a leer para ustedes. Dice así: Dios, yo creo que tú me amas y acepto el regalo de amor de tu Hijo Jesucristo. Padre, me comprometo a aprender y obedecer tu palabra inmutable. Quiero seguirla incluso cuando parezca difícil o impopular, porque sé qué es lo que hay que hacer. Dios, quiero comprometerme a cooperar con tu plan para mi vida. Ayúdame a aprender de los errores que he hecho. Por favor, perdona mis pecados. Quiero hacer lo correcto en el nombre de Jesús. Amén. Esta oración
Tú la puedes cambiar con tus propias palabras, pero tiene tres cosas. Primero, el amor de Dios, aceptar el amor de Dios como un regalo para ti y entender que el amor de Dios no cambia. Lo segundo, comprometerte a obedecer la palabra de Dios y seguir la palabra. Y tercero, comprometerte a cooperar con el plan de Dios para tu vida. Si es tu deseo, puedes hacer alguna de estas tres cosas o las tres. Y vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, gracias porque eres bueno en gran manera. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu gran fidelidad, Señor nuestro. Padre Celestial, en esta hora está aquí, está tu iglesia, están mis hermanos aquí. Y mi Señor, estamos en un mundo que cambia constantemente, cambian los pensamientos, cambia la sociedad, cambia la tecnología, cambian las relaciones, cambian, nosotros mismos cambiamos. Pero te pido, mi Señor, si alguno está enfrentando momentos complicados el día de hoy, debido a los cambios que hay en su vida, te pido que tú les sostengas, les guardes y que mis hermanos y yo, todos nosotros, podamos recordar constantemente que tu amor no cambia. Gracias, Señor, gracias por tu amor inmutable. Gracias, Señor, porque todavía nos amas a pesar de nuestros errores, de nuestros fallos. A pesar, mi Señor, de las circunstancias complicadas, nos amas. Pero también, Señor, permítenos que podamos estar firmemente establecidos en tu palabra que no cambia. Concédenos, mi Señor, los que están aquí en este lugar y los que nos están acompañando en Facebook y YouTube, que mi Señor, nuestras vidas estén firmemente establecidas en tu palabra, que es tu verdad y que no cambia. Permite que sea la fuente de estabilidad para nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestra conducta, nuestro hablar, para todo, mi Señor. Pero gracias, mi Señor, porque tú tienes el propósito de dar vida y vida eterna, una vida plena, una vida en abundancia, y esto a través de Jesucristo. Gracias, Señor. Bendito seas. Permite, Padre Celestial, que mis hermanos y yo podamos, mi Señor, renovar en esta mañana nuestros votos, nuestra promesa de seguirte, mi Señor. Queremos seguir a Jesucristo como fieles discípulos. Y mi Señor, gracias porque tú prometes dar vida en abundancia a aquellos que siguen a Jesucristo. Gracias, mi Señor. Te pido, si alguien está luchando con cambios en su vida en esta semana, mi Señor, ayúdales. Ayuda a mis hermanos. Por favor, ayuda, Padre Celestial. Tú eres el Dios que no cambia, que no cambias en tu poder, no cambias en tus pensamientos, no cambias en tu actuar. Ayuda a mis hermanos, ayuda a cada familia aquí, ayuda a cada uno, mi Señor, en sus trabajos, en sus relaciones, en sus familias, en sus estudios. Ayúdales, mi Señor, por favor. De ti dependemos, mi Señor. Y hoy aquí, Padre Celestial, verdaderamente, mi Señor, te decimos, Padre, que dependemos de ti para todas las cosas. Gracias. Gracias, mi Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro buen Dios y Salvador. Amén. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que el Señor les guarde. Vamos a